Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Bueno, para mí la ciencia ficción es una historia ficticia que nos muestra un mundo irreal. Es un género donde se puede encontrar en libros, películas, series, donde pueden estar inventos sobre el futuro, viajes en el tiempo y personajes inventados. Creo que es todo aquello que no existe en la realidad. La ciencia ficción es un género literario que habla sobre los avances científicos y tecnológicos en la sociedad, generalmente del futuro. La visión que tiene del futuro, la ciencia ficción puede variar mucho, puede ser positiva o negativa. Siempre mostrando avances más allá de lo que nosotros llegamos a conocer. Puede ser que ese avance tecnológico o científico afecte a la población o la beneficie. Siempre nos muestran robots o nos muestran mundos en el espacio. A mí lo que más me gusta son los viajes al pasado, al futuro, al espacio y esos personajes extraños. Que hace volar tu imaginación. Me entretiene mucho y no me aburre como en otros tipos de películas. De que tu imaginación no tenga un límite y que todo lo que te imagines se haga realidad. Es la cantidad de posibilidades que hay al ser algo que todavía no pasó, que es del futuro, genera posibilidades infinitas. Uno da miedo y en el otro da como emoción al verlo, más alegría, más divertido. En el género de terror te quieren provocar terror y pueden ser sucesos reales algunos, y en la ciencia ficción es pura invento. La diferencia entre terror y ciencia ficción es que el terror abarca nomás el miedo, la emoción del miedo. En cambio, la ciencia ficción es generalmente de todas las emociones abarca. Y además que el terror no necesita de un avance tecnológico ni científico para llegar a ser terror. Y la ciencia ficción sí. Puede ser que asuste, puede ser, pero no es su objetivo. Isaac Asimov, Aldous Huxley, Wells, Ray Bradbury, Philip Dick, Mary Shelley, Adolfo Bioy Casares, Angélica Borodiller, Pablo Capana. Sus mundos imaginarios nos deslumbran o nos pueden deslumbrar a futuro. Nos atrapan y nos dan miedo a la vez. Al leerlos nos preguntamos, ¿el futuro va a ser así? ¿A dónde nos puede llevar el desarrollo de la sociedad en la que vivimos? La ciencia ficción proyecta mundos imaginarios distintos al nuestro. Es un género de ideas que especula sobre los posibles avances científicos y su impacto en la sociedad. Los relatos pueden desarrollarse en el presente, en el futuro o incluso en tiempos alternativos como las realidades paralelas. Cuando el mundo imaginario es una versión mejorada del mundo real, estamos frente a una utopía. Cuando por el contrario es una versión degradada que muestra las consecuencias a las que podría llevarnos el desarrollo de la sociedad, estamos ante una distopía. En estos mundos paralelos, la verosimilitud se construye en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. De ahí el nombre, ciencia ficción. Según la rigurosidad con que sean desarrollados estos conocimientos, se puede hablar de ciencia ficción dura o de ciencia ficción blanda.
Pero, ¿cómo nació la ciencia ficción? ¿Y por qué tuvo un auge tan fuerte en el siglo XX? ¿Qué tiene en común con la ciencia? ¿Qué tiene de diferente? ¿Los escritores de ciencia ficción son capaces de ver el futuro? ¿Pueden predecir el desarrollo de la sociedad en que vivimos? A lo largo del siglo XX, la ciencia ficción acompañó el desarrollo de la ciencia y la tecnología, muchas veces anticipando sus hallazgos. Hay quienes dicen que el género nació en 1920. Sin embargo, muchos críticos literarios establecen que la primera novela de ciencia ficción fue Frankenstein. Frankenstein, una criatura muy famosa que inspiró tantas películas y series, fue inventada por Mary Shelley en 1823. La novela fue escrita en un contexto en el que había una gran confianza en el desarrollo humano generado por los avances de la revolución industrial. El futuro parecía siempre en ascenso. En el campo de la medicina, comenzaban los estudios de electrofisiología y se demostraba que gracias a la aplicación eléctrica podría generarse contracción muscular. Posiblemente, fueron estos descubrimientos los que inspiraron a Mary Shelley a la hora de crear el personaje de Víctor Frankenstein, un ambicioso científico que reanima tejidos muertos y de esta manera le da vida a una criatura. Desde el título, la autora establece una similitud con el mito de Prometeo, un titán de la mitología griega. Mientras Víctor crea vida en un laboratorio, Prometeo lo hace a partir de una estatuilla de arcilla desobedeciendo a Zeus. Tanto en el mito como en la novela, los personajes que inventan son castigados por crear vida. Mientras Prometeo es encadenado a una roca, Víctor es castigado por su criatura que le reclama haberlo condenado a una vida de discriminación y también de rechazo. Porque al crearla, Víctor entendió la existencia como pura biología, olvidando todo lo otro que nos hace humanos. A través de esta novela, la escritora y dramaturga se pregunta ¿hasta dónde puede llegar el hombre en su afán por descubrir y conocer? Es decir, ¿cuáles son los límites éticos del conocimiento? Pero volvamos al desarrollo de la ciencia ficción. Durante el siglo XX, el género tuvo un fuerte crecimiento. A partir del surgimiento de la revista norteamericana Asombrosa Ciencia Ficción, se hicieron conocidos autores como Isaac Asimov, Arthur Clarke y Robert Heinlein. Y la ciencia ficción empezó a tener prestigio como género literario. En 1931, Aldous Huxley escribió Un mundo feliz, novela que se adelanta al surgimiento de las tecnologías reproductivas y muestra cómo pueden convertirse en armas de manipulación y de dominio. La novela retrata un mundo deshumanizado, en el que un poder central controla a los ciudadanos a través de la manipulación genética y la inducción de comportamientos. Aunque en el texto la sociedad está organizada en grupos sociales rígidos, en castas, los seres humanos son aparentemente felices. Sin embargo, cree el autor, han perdido la diversidad, el arte, la literatura, la filosofía y el amor. ¿Qué lectura podemos hacer de esta novela? ¿Acaso el autor estaba prediciendo las dictaduras y regímenes totalitarios que tendrían lugar en el siglo XX o estaba imaginando un mundo dominado por el mercado y las tecnologías concentradas? En los años 50 aparecieron nuevos escritores que le dieron cierta madurez al género. Algunas de esas novelas fueron adaptadas también al cine y a la televisión. Entre ellos Robert Heinlein, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Philip Dick, Ray Bradbury y entre muchos otros. Por aquel entonces, algunos autores comenzaron a explorar la relación entre la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Philip Dick escribió: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es una novela corta que luego fue adaptada libremente al cine por Ridley Scott en la película Blade Runner. La acción de la novela se sitúa en un mundo post-guerra nuclear, cubierto de polvo radioactivo. Los animales ya no existen y la gente tiene animales eléctricos. El protagonista, un cazador de androides renegados, tiene que retirar a un grupo de androides de última generación que son casi idénticos al ser humano. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la ciencia ficción en Argentina? Bueno, nuestro país tuvo y tiene grandes escritores y escritoras de ciencia ficción. Uno de los pioneros y más conocidos es Adolfo Bioy Casares.
En su novela La invención de Morel y también en La trama celeste, incursiona fenómenos como la realidad virtual, los universos paralelos y las revoluciones sensoriales. Sus primeras tramas se desarrollan en islas lejanas con protagonistas bastante exóticos. Pero luego, a partir de los años 50, sus personajes se vuelven cada vez más reconocibles y rioplatenses. Sin duda, otro ícono de la ciencia ficción argentina es Héctor Oesterheld. Nacido en el año 1919 y geólogo de profesión, Oesterheld empezó escribiendo cuentos y relatos con personajes de carne y hueso que transcurren en espacios geográficos reconocibles por el lector argentino. En El árbol de la buena muerte hay una familia que se muda a Marte porque la situación de la Tierra se ha vuelto muy hostil. Marte parece ser un lugar ideal para vivir, pero María Santos, una anciana, siente nostalgia de la Tierra, sobre todo extraña su pueblo natal en la provincia de Catamarca. Su familia le regala un árbol, pero la sombra la mata en poco tiempo. Es una muerte plácida, sin dolor. Si bien la historia transcurre en Marte, el pueblo de María y sus recuerdos son reconocibles y forman parte de nuestra historia. En el cuento, la idea de progreso entra en conflicto con los valores más profundos del ser. Es decir, la ciencia ficción también se pregunta, ¿el progreso nos hace humanos? En 1957 apareció por primera vez su obra más emblemática, El Eternauta, un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Oesterheld y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. Con dibujos de Francisco Solano López, la tira se extendió por 2 años con gran éxito. ¿Qué habrá sido de María y de Berta y los chicos? No atiné a decirle nada. Su pregunta por primera vez me pintaba en toda su desnudez la catástrofe que nos rodeaba, toda la muerte que se había abatido sobre el Gran Buenos Aires. Todos han de estar muertos, todos o casi todos. Oesterheld publicó una segunda versión de El Eternauta en 1969 con dibujos de Alberto Breccia en la revista Gente. Sin embargo, las diferencias ideológicas con la revista, la estética experimental de los dibujos y el rechazo del público lo obligaron a adelantar el desenlace. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. A principios de la década de 1990 ocurrió un cambio significativo en la literatura cuando Internet empezó a formar parte de la vida cotidiana de sus autores. Muchos de ellos se alejaron de la idea apocalíptica que tenía la ciencia ficción y empezaron a considerarla con una idea mucho menos crítica. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Las novelas y las películas de ciencia ficción muchas veces nos dan una imagen negativa acerca de los científicos y su proceder ético. Desgraciadamente, estas especulaciones tuvieron su correlato en la realidad. En la historia de la investigación científica hubo casos muy desafortunados. Las experimentaciones con los prisioneros en los campos de concentración nazi, las investigaciones con población afroamericana en Alabama, en Estados Unidos, los estudios de enfermedades de transmisión sexual en Guatemala constituyen ejemplos de esas violaciones a los derechos humanos. Estos estudios se realizaron sin que esas personas dieran su consentimiento. Por lo tanto, son investigaciones que pusieron en juego la ética. También podemos mencionar otros estudios que, aunque no atropellan la dignidad de los participantes, responden a proyectos que no representan un beneficio para la humanidad y que no tienen responsabilidad social. Algunos obedecen a intereses netamente económicos y en ocasiones tan solo a la idea de investigar sin fundamentos científicos. Todos estos problemas han desbordado la capacidad de gestión y vigilancia del campo de la ciencia. Todos obligan a recuperar una dimensión ética perdida o desdibujada.
Por esto, es necesario un abordaje diferente que asuma los dilemas éticos desde una perspectiva amplia. Muchas veces el objetivo de una investigación no implica beneficios para la población. Te pregunto a vos, Lautaro, como docente de ciencias, ¿en qué condiciones es aceptable que las personas participen en una investigación siendo objeto de esa investigación? Toda investigación científica tiene que respetar principios éticos. Por ejemplo, los incluidos en declaraciones internacionales como el informe Belmont. En el informe Belmont se destacan el principio de beneficencia. ¿Qué significa? Que hay que maximizar los beneficios de la investigación, que muchas veces pueden ser para otras personas que no participan en esa investigación. El principio de justicia, que implica un manejo equitativo e igualitario de las personas que participan en la investigación. Y el principio de no maleficencia, es decir, no hacer daño a las personas con la investigación. Toda investigación que involucra a personas debe ser siempre revisada y aprobada previamente por un comité que asegure que la investigación propuesta es ética. Muchos de estos principios que parecen tan claros pueden no serlo a la hora de analizar el impacto de una investigación sobre los sujetos participantes. Entonces, ¿qué dice la ética a la hora de evaluar un proyecto? En este tutorial vamos a ver algunas cuestiones que tenés que tener en cuenta a la hora de escribir ciencia ficción. Las historias de ciencia ficción ocurren en un futuro que puede ser un futuro inmediato o muy lejano. También pueden ocurrir en el pasado o en un universo paralelo. Lo fundamental es que la acción transcurra en un escenario donde haya elementos diferentes a los de nuestra época actual. Pueden ser elementos tecnológicos, sociales o psicológicos. Lo importante es que afecten a los personajes o a toda la sociedad. Aunque la acción ocurre en un mundo totalmente diferente al nuestro, poblado de extraterrestres o de androides, busca hacer una reflexión acerca de nuestro propio mundo, cómo somos y cómo vivimos. Antes de escribir tu historia, empecemos por definir el escenario donde va a transcurrir. Punto 1. Crear un escenario. ¿Cuál es el elemento principal que diferencia a tu mundo de ciencia ficción de nuestro mundo actual? Por ejemplo, podemos imaginar un mundo donde los chicos van a la escuela en motos espaciales. Número 2. El conflicto. Ahora imaginemos un suceso que altere el equilibrio de nuestra historia. Por ejemplo, se termina el combustible, porque un grupo de extraterrestres se roban los recursos del planeta. ¿Qué les pasa a nuestros personajes? ¿Cómo se ven afectados? ¿Cómo van a resolver el conflicto? Número 3. Temas clásicos que pueden orientarte. A continuación, vamos a ver algunos términos del mundo de la ciencia ficción, que te va a ayudar a desarrollar tu historia. Apocalipsis. Las historias apocalípticas tienen sus seguidores. Quizá un asteroide, una invasión alienígena o una pandemia de proporciones gigantescas. También podés jugar con un fallido invento científico, la infertilidad generalizada o un agujero negro que se traga a los demás planetas. Biotecnología. Los robots tuvieron una influencia muy fuerte en el siglo XX gracias a escritores como Isaac Asimov, pero los recientes avances en genética abren nuevas posibilidades para la ciencia ficción. Podemos jugar con mutaciones, ingeniería genética, implantes biológicos. Cyberpunk. En el cyberpunk, la tecnología triunfa a costa de la felicidad humana. Virus. Un virus puede afectar a la población. Hay antecedentes en esto en la historia. La peste negra, la gripe española de 1918. Además, en la actualidad la ciencia tiene tanto la posibilidad de crear un virus como la de crear una vacuna. Los virus son un tema fecundo para la ciencia ficción. ¿Te suena un tema conocido? ¿Cuántas historias se van a escribir a partir del COVID? En Argentina
hubo grandes escritores que promovieron la ciencia ficción, como Bioy Casares, Angélica Gorodischer, Carlos Gandini, entre muchos otros. Hubo también novelistas y cuentistas, como Borges, Cortázar, Silvina Ocampo, que incursionaron brevemente en este género y en algunas ocasiones lo mezclaron con el horror y lo fantástico. En la actualidad, algunos escritores como Samantha Schweblin y Agustina Basterrica incursionan en el género para retratar mundos secretos y oscuros. Se mueven con libertad, cruzando la ciencia ficción con el terror y lo fantástico. Muchas de sus distopías tematizan el terrorismo de Estado, los efectos del cambio climático, las consecuencias de la tecnología y la sociedad de consumo, entre otros tópicos. También hay quienes se inspiran en temáticas más intimistas como la maternidad, el ambiente doméstico. Por ejemplo, en Octavio el Invasor, Ana María Yúa escribe acerca del nacimiento de un bebé extraterrestre. Hola, me llamo Agustina Basterrica, soy licenciada en Artes por la UBA y les mando un saludo enorme a todos los todes y los chiques. Bueno, la pienso como una gran fuente de obras muy valiosas que a mí me interesa leer y recomendar. Por ejemplo, puedo recomendar 3 distopías, ya que estamos hablando del tema de las distopías. Esta obra Quema es de una escritora española, Ariadna Castarlenau. Después puedo recomendar Rafael Pinedo, que es un escritor argentino que lamentablemente murió muy joven, pero nos dejó estas obras, Subte y una novela que se llama Plop, que también son distopías. Yo recomiendo mucho Frío, que es una novela, o sea que es una novela más cortita, que habla sobre el fanatismo religioso de una, no es una monja, pero una pseudo monja que se queda en un colegio cuando el mundo se está congelando. Se queda sola en un colegio con ratas. Es genial esta obra. Y después también recomiendo de otro escritor argentino, Carlos Chernov, El sistema de las estrellas, que habla sobre, bueno, el cuerpo, gente que le sacan la mente y la ponen en unos aparatos y puede ver películas todo el día y, bueno, no voy a contar mucho más. Las primeras ediciones de las obras que hoy se consideran clásicos se publicaban en revistas populares o en ediciones pulp, que significa que estaban hechas con un papel más barato, porque la idea era que llegaran a un público más masivo, ¿no? Más popular, y se consideraba literatura de entretenimiento, pero hoy esos autores ya están dentro de lo que es el canon de la literatura. Por ejemplo, Ray Bradbury, por ejemplo, Isaac Asimov, por ejemplo, Ursula Le Guin, y además la ciencia ficción, tanto como el terror, siguen trabajando con cuestiones que nos conciernen a todos. Entonces siempre las obras de ciencia ficción o de terror que parecen de entretenimiento están hablando de otra cosa. Entonces siempre tenemos que ver un poco más allá del argumento cuando leemos este tipo de obras. A veces la literatura se adelanta a la ciencia, ¿sí? Y por ejemplo en esta obra 1984 de Orwell, que es otra distopía, que acá el ojito se mueve, de lo que él habló y se adelantó es con todo el tema del sistema de vigilancia. Y también habla del Gran Hermano, o sea, el Gran Hermano, que es ese reality que seguramente muchos de ustedes vieron, sale de esta novela, ¿sí? De estar permanentemente vigilado. Creo que se alimentan mutuamente y creo que la literatura
nunca va a desaparecer, porque siempre estuvo amenazada con la radio, con la televisión, ahora aparece amenazada con las series, pero siempre va a seguir su curso, en mi opinión. Bueno, a la hora de escribir Cadáver Exquisito, sí investigué sobre nuevos inventos. Por ejemplo, y lo puse en esta novela, hay un paraguas hecho a propulsión, un paraguas hecho con aire, digamos, que se inventó en Japón y que aparentemente ya se está vendiendo, que no fuese un futuro muy lejano, sino que el lector lo sintiera de esa manera, como que podría ocurrir mañana. Bueno, primero investigo muchísimo. Lo que hice con esta novela, con Cadáver Exquisito, fue investigar durante 6 meses varias cuestiones. Y también creo que el verosímil se crea con una enorme corrección. Corregí muchísimo durante mucho tiempo, justamente para que no hubiera inconsistencias en la novela. Bueno, muchas gracias a todas las chicas y los chicos y las chiques que estuvieron escuchando. Así que bueno, saludos a todos. Jennifer Doudna es una de las creadoras de la tecnología CRISPR que permite editar el ADN. Este descubrimiento abre nuevas esperanzas en el campo del desarrollo científico. Las posibilidades que abre esta técnica parecen infinitas. Sin embargo, el método podría provocar efectos no deseados. Por otra parte, la edición genética plantea problemas éticos y filosóficos. ¿Cuáles son los problemas éticos? Hace tiempo, los expertos debaten sobre los problemas éticos asociados a la manipulación genética en seres humanos. Pero eran debates hipotéticos porque todavía la ciencia no estaba preparada para modificar genéticamente a los humanos. Pero actualmente la edición genética permite en principio introducir cambios en el genoma con una elevada precisión. En principio, la ciencia busca la manera de eliminar las enfermedades hereditarias. En algunos casos, esto será posible con la corrección de un solo gen, o tal vez un solo alelo de un gen. Probablemente será factible pronto. La mayoría de los expertos consideran que esta opción es éticamente justificable. Sin embargo, incluso en este caso, existe el riesgo de que la intervención pueda tener consecuencias imprevisibles a largo plazo. Si, por ejemplo, el gen corregido se transmite a los descendientes y tiene en ellos efectos que nadie había previsto. Uno de los planteos en contra de la edición genética es que podría abrir las puertas a la creación de bebés de diseño. Si es así, estaríamos ante el umbral entre lo que se puede considerar natural y lo artificial. Una cosa es reparar lo que está dañado, pero ¿modificar la naturaleza es ético? Elegir el color de los ojos de tu bebé, su altura, ¿no implicaría llevar la lógica de la sociedad de consumo al ámbito de la procreación? En este contexto, habría que reformular las preguntas que se hizo Mary Shelley en el siglo XIX. ¿La ciencia puede avanzar sin considerar las consecuencias de sus hallazgos? ¿Siempre hay ética en la supuesta búsqueda de la verdad? ¿Cuáles son los límites para pensar la edición genética? ¿Cuál es la diferencia entre esta tecnología y la eugenesia? ¿Cómo va a ser pensada por la ciencia ficción? La ciencia ficción se pregunta, ¿qué nos hace humanos? ¿Cuál es el límite de nuestra vida? ¿Qué es real y qué no? ¿Somos humanos o somos androides? ¿Somos libres o somos autómatas? ¿Qué estamos haciendo acá en este planeta? Al imaginar distopías lejanas y distantes, la ciencia ficción reflexiona acerca de nuestra sociedad. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Estamos generando vida o destruyéndola? La ciencia ficción parece distante, pero no lo es.